Bueno, esta mañana estamos empezando un estudio en el Evangelio de Lucas y si tienes contigo tu Biblia, te invito a que me acompañes en tu Biblia Lucas capítulo uno, y podrás ver estas cosas en las siguientes semanas en nuestro boletín, algunos, una hoja de los hechos de Lucas, algunos puntos de información de introducción. A lo mejor algunos de ustedes quisieran guardar esa información mientras empezamos a pensar más en el Evangelio de Lucas, mientras vamos estudiando Lucas juntos. Así que esta mañana apenas vamos a estar viendo los primeros 4 versículos de Lucas 1. Así que en el mundo antiguo, si quisieras escribir una gran obra, tendrás más bien que empezarlo con un prefacio presentando tu obra, ¿no? El propósito de tu escrito. Así que Lucas creemos que era un hombre gentil, un hombre griego, siguiendo ese patrón aquí, ese modelo aquí. Tiene una obra grande de 2 volúmenes, Lucas y Hechos, que encontramos en las páginas de nuestros Nuevos Testamentos. Así que vamos a leer esos primeros 4 versículos esta mañana. Lucas 1:1-4. Escuchen la palabra de Dios. Habiendo procurado muchos poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo transmitieron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueran ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Que el Señor bendiga su palabra, leída y predicada a nosotros hoy. Observadores de la cultura están de acuerdo que a través de las últimas décadas que ha habido un gran cambio en nuestro mundo, en particular el mundo del occidental donde vivimos nosotros, un cambio que ellos lo llaman un movimiento de modernismo a postmodernismo. Eso significa muchas cosas, pero unas cosas que significa es un movimiento desde una cosmovisión en que la verdad es alcanzable, hay certidumbre disponible, certeza disponible, a una cosmovisión postmoderna en que o se puede o no se puede alcanzar la verdad o la certeza. Y vivimos en un mundo en que ese es el caso, ¿no? En que hay desconfianza en las instituciones, hay desconfianza en las autoridades, hay desconfianza de la iglesia, desconfianza de cualquier cosa, cualquier persona que quisiera decir que tiene la verdad y que quisiera decir que la verdad no solamente para ellos, sino para todos. Nuestro mundo, nosotros hemos escuchado demasiadas mentiras, nosotros hemos visto demasiados escándalos, ha habido demasiadas desilusiones, y hemos llegado tristes en cuanto a la certidumbre y dudamos que haya certidumbre en cuanto de la verdad. Si hay algo que nosotros como una cultura tengamos, por cierto, esa es la incertidumbre de aquellas cosas. Pero no es una situación bonita, no es una situación feliz, no es algo que haya satisfecho. Estamos descontentos porque somos hechos para conocer la verdad. Somos hechos para tomar algo, para dirigirnos y guiarnos en la vida. No estamos contentos con esa falta de certidumbre en cuanto a las preguntas más importantes que podríamos hacer. Estamos de acuerdo con lo que Chesterton dijo en un tipo de paráfrase, que razón para una mente abierta es la misma razón de tener una boca abierta, que podemos cerrarla y morder algo sólido, por decirlo así. Necesitamos algo sólido. Sentimos
el deseo de tener certidumbre, estar seguros, firmes en algo. Y es por eso que Lucas nos escribe a nosotros sus 2 volúmenes, el libro de Lucas y el libro de Hechos. Aquí en su prefacio nos da a nosotros su propósito por escribir. Ahí en versículo 4, para que conozcas la verdad, para que conozcas con certidumbre las cosas, la verdad es las cosas en las cuales has sido enseñado, para que estás seguro, para que tengas confianza en estas cosas. Así que veremos esto un poco esta mañana mientras intentamos empezar nuestro viaje aquí en el libro de Lucas. Es un libro largo, son dos volúmenes, así que es muy grande, pero vamos a apenas empezar un poco esta mañana. Quisiera que notemos 3 cosas, sobre el escrito de Lucas. Primeramente, Lucas escribe con convicción. Porque estas cosas son ciertas, son verdades, porque él sabe que esas cosas son ciertas. Y no puedes perder eso en los primeros versículos, aquí, los primeros 4 versículos, aquí, que él de repente coloca el tono, ¿no? Él de repente nos informa de qué estamos tratando. Niños y niñas, si tu papá o tu mamá se siente y empieza una historia o un cuento, empieza con palabras así, había una vez, tú sabes que ellos no necesariamente están diciendo algo real que pasa en la historia del mundo. O si dicen a lo mejor, déjame contarte algo que pasó o que no, tú sabes eso, tú sabes distinguir que esto puede ser un cuento de ficción o también una historia de no ficción. Pero Lucas lo hace muy muy claro al empezar. Él dice, esto es lo que estoy diciendo, yo te estoy dando una narración. Yo habiendo procurado muchos poner en orden la historia, de las cosas. Versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado todas las cosas, escribírtelas por orden. Una historia, un récord, algo que ha sucedido, algo que pasó. Unas cosas que veremos al investigar el Evangelio de Lucas es que Lucas siempre quiere aterrizarnos en un lugar, en un tiempo. En versículo 5, por ejemplo, tenemos al principio de su historia, él lo coloque firmemente en un tiempo o en lugar, ¿no? Él está hablando de los días de Herodes, ¿no? Los días de Herodes. Él sigue haciendo eso a través de todo su libro. Él va a mostrarnos dónde sucedieron esas cosas y cuándo sucedieron esas cosas. Es una historia ordenada, es un récord. Y lo que él está haciendo entonces es, yo les voy a dar un récord de esos hechos importantes, relevantes. Esas cosas son ciertas. Ahora él dice algo interesante, versículo 1, ¿no? Él dice que, de hecho, bueno, ha habido personas anteriores que han venido antes de mí en todo eso y ellos han intentado hacer una historia de las cosas que fueron cumplidos hechos entre nosotros. Muchos han hecho esto, dice él, y no critica a ellos ni su trabajo. No dice que es inadecuado o algo así. Él va a hacer una contribución única, vamos a hablar de eso más adelante, pero muchos ya han hecho esto, ¿no? Y cuando lo piensas, eso tiene mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, ¿cuántos apóstoles había? Pues 12. ¿Cuántos había cuyas vidas fueron impactadas por la vida de Jesús? ¿Cuántos discípulos tenía él? ¿Cuántos seguidores tenía él? Tenía muchos. Puedo imaginar que muchos de ellos quisieran grabar algunas cosas que hizo Jesús, algunas cosas que había dicho Jesús, grabando esas cosas, a lo mejor por sus propias familias y amistades. Y a lo mejor piensas, bueno, algunos de esos otros apóstoles, tenemos la historia de Mateo, de Juan, Pedro parece estar atrás de Marcos, así que todos esos otros apóstoles no tenemos recordeos, así que tiene sentido que ellos habrían escrito su propio evangelio a algún punto.
No fue la voluntad de Dios para que ellos serían incluidos en nuestro Nuevo Testamento, pero eso no quiere decir que no fueran de ayuda. No quiere decir que esos no tuvieran su propia contribución única para hacer. En otras palabras, como dirá Pablo más adelante, esas cosas no fueron hechas en un rincón o un lugar oscuro, escondido. Mucha gente vio esas cosas. Mucha gente escuchó a Jesús predicó. Muchas personas vieron los milagros de Jesús y escribieron de ellos, y muchos han empezado también o intentado grabar esa historia. Y tiene algo que decir también en cuanto a los apóstoles que son el fuente de esa materia. Lucas es honesto y dice: no soy apóstol, no era un testigo ocular de Jesús, pero, dice versículo 2, hubo ellos quienes, y aquí es esta descripción inteligente de los apóstoles desde el principio. Los que desde el principio lo vieron eran testigos oculares y fueron ministros de la palabra. Los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ellos quienes estaban alrededor de Jesús, ellos quienes fueron llamados por Jesús, ellos quienes pasaron mucho tiempo con Jesús, no solamente en situaciones públicas, sino también en situaciones privadas, y estaban con Jesús desde el principio de su ministerio, y por causa de esto, entonces ellos eran testigos oculares de esas cosas, testigos oculares de esas cosas. En diferentes puntos en el Testamento vas a escuchar a los apóstoles haciendo referencias y diciendo: nosotros vimos esas cosas, escuchamos esas cosas, nosotros mismos. Estas son cosas verdades. Podemos decir con certidumbre que son verdades porque nosotros estamos ahí. Lo vivimos. Ellos lo vivieron. Y luego, después de haberlo vivido con Jesús, empezaron a predicarlo. No solamente eran testigos oculares de esas cosas, sino también eran ministros de esas cosas. Eran predicadores de la palabra. Ministros de la palabra salieron y predicaron. Ellos, podrías decir, ellos como que ellos no es meramente algo que habían escuchado y dejado a un lado una novedad o filosofía, verdad o falsa. Sabían que era verdad, y lo vivían, predicaron y murieron. Por eso fueron desde el principio testigos oculares, lo vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra. Versículo 2. Y tú y yo, nosotros a lo mejor no nos damos cuenta, a lo mejor no, pero lo agradecemos, ¿no? Entendemos la importancia del hecho de que la Biblia fue escrito por testigos oculares. Puedes pensar en eso en cuanto a cómo impacientes podemos llegar a ser con nuestras noticias. Lo que sale en las noticias cuando haces clic en un enlace y parece algo importante en las noticias, pero en resumen la historia es que una fuente anónima ahora está reportando que escucharon alguna cosa que alguien dijo sobre tal cosa, ¿no? Y te deja con algo de segunda mano, tercera mano. No estás seguro si es cierto o no. No estás seguro si sucedió o no. Algunos de nosotros conocemos la importancia de eso porque han estado en situaciones de jurado, ¿no? Y saben si tú tienes un testigo ocular a alguien o un crimen, algo así, que se cambia la forma que los jurados piensan en la evidencia que está delante de ellos, qué tan importante es el testimonio de un testigo ocular. En particular, si tienes más de uno, a la certeza de cómo sigues adelante como los jurados en un corte, ¿no? Algunos de ustedes han estado en estudios académicos y saben qué tan importante es volver a las fuentes originales, a acercarse lo más posible a fuentes primarias. Ellos quienes estuvieron ahí, que lo escucharon, lo vieron, no fuentes de segundo nivel, sino fuentes primarias. Ellos quienes habían actuado con métodos precisos, con cuidado. Así que tú puedes ver el poder de esto, el poder que Lucas nos está dando, que esas cosas son ciertas.
y por causa de esto él puede hablar con convicción. Pero luego versículo 3 habla de su proceso, ¿no? Su proceso. Esto no sale tan bien en nuestra traducción. Pero lo que quiso decir aquí es algo como me pareció bien a mí después de habiendo investigado muy bien esas cosas. Después de haber investigado, inquirido sobre esas cosas, estudiado estas cosas desde el principio. Ese es su proceso, ¿no? La forma en que él está haciendo todo esto. Él está haciendo todo su proceso como un hombre cuidadoso, un hombre que no quiere equivocarse y se está esforzando mucho para investigar, para escudriñar estas cosas. Y Lucas, claro, estaba en una posición buena para hacer eso. Él está en medio de todo eso, estaba metido en medio de todo eso. Ahí está él, en el libro de Hechos. De hecho, él, una de las piezas de evidencia, porque sabemos que Lucas era el autor de Lucas y Hechos, porque de repente en Hechos empieza a hablar diciendo nosotros fuimos aquí, nosotros estamos aquí, fuimos para allá. Así que de repente Lucas es necesitado por Pablo, llega a ser compañero doctor de Pablo y está con Pablo años por años. De hecho, la última carta de Pablo, segundo de Timoteo, escrito en los 60s, dice solamente, Lucas se quede con nosotros. Lucas todavía está aquí conmigo. Unas décadas después, Lucas está conmigo todavía. Lucas está en el libro de Hechos. Lucas es mencionado en Colosenses, es mencionado en Filemón, es mencionado, como dije, en segundo de Timoteo. Él está en medio de todo esto. Él habría tenido tiempo para hacer aquellas investigaciones. Él estaba con Pablo cuando fue arrestado, cuando estaba encarcelado. 2 años ahí en Cesarea Filipo, ahí cerca donde nació y fue creado Jesús. Ahora puede ir y puede hablar con gente que estaba ahí, gente que había oído y visto a Jesús, personas quienes tenían conocimiento personal de Jesús. Él pudo ir a investigar, hacer preguntas, pudo ir a escuchar. Él tuvo acceso. Así que los resultados para nosotros son, como él dice, una comprensión perfecta, plena de estas cosas. Cuidadosamente, completamente investigado. Algo que es confiable, digno de confianza. Una historia ordenada. Una historia ordenada, no necesariamente cronológica, pero lógica. Y desde el principio, Lucas va a volver más temprano que cualquiera de los otros escritores de los evangelios. Él va a empezar más temprano y va a llevar la historia más allá, más lejos que cualquiera de los otros autores de los evangelios. Es una historia ordenada. Y amigos, aquí es el punto. Toda la Biblia, podríamos decir la misma cosa. Toda la Biblia es digna de confianza. El Evangelio de Lucas es digno de confianza. Toda la Biblia es digna de confianza. Si tuviéramos los autores humanos aquí, todos aquí, genial que sería, ¿no? Pero desde Moisés, David, Jeremías, Zacarías y todo lo demás en el Testamento también, Juan y Santiago y Pablo y Pedro y todos los demás, todos aquí están aquí respaldando lo que habían escrito, diciendo es 100% verdad. Todo es cierto. Y no solamente los autores humanos, sino el autor divino dice lo mismo. ¿Se acuerdan de Jesús, no? Cuando él ora, en el libro de Juan, él ora al Padre y dice, Señor, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es digna de confianza. Dios
confía la verdad que es su palabra, de esas palabras. El Espíritu Santo también lleva su testimonio a su verdad, a nuestro propio corazón, que esas cosas son ciertas. Así que vemos a Lucas con esa convicción. Es una convicción que no solamente Lucas puede tener, sino tú también puedes tener. Que nosotros podemos tener como el pueblo de Dios, que esas cosas son ciertas, son verdades. Así que podemos confiar en ellas. Así, él escribe con convicción. Y segunda cosa que vemos en esos versículos, entonces, él escribe con urgencia. Él escribe con urgencia porque esas cosas no solamente son ciertas, sino son importantes. Él escribe con urgencia porque esas son cosas importantes. No solamente son verdades, son de importancia vital. ¿Por qué? Bueno, porque algo ha sucedido para que el mundo nunca jamás será igual. Vean lo que dice otra vez en versículo 1. Dice, procurado muchos poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas o cumplidas entre nosotros, han sido cumplidas entre nosotros. Así que los estudiosos usan un término para este tipo de lenguaje. Esto ha sido cumplido. No es una cosa pasiva, voz pasiva. No, no es yo pateé la pelota, algo así, o tú lo hiciste. No, la pelota fue pateada, algo pasivo. ¿Quién lo hizo? Bueno, los estudiosos le dicen, esa es una voz pasiva teológica. Una voz pasiva teológica es una forma que los autores de la Biblia hablan de la obra de Dios en el cumplimiento de los propósitos de Dios, en el cumplimiento de las promesas de Dios. Así que Lucas está haciendo, mira, eso es más que solamente una biografía de un hombre interesante, Jesús. Eso es más que solamente una historia de una rebanada de tiempo, algo así. Este es el Evangelio. Es biográfico, sí, es histórico, sí, pero es un evangelio, es algo diferente, es una declaración, es una proclamación. En cierto sentido es una predicación todo, porque Lucas quiere convencernos que Dios ha entrado al mundo en su Hijo Jesucristo. Algo ha pasado, algo ha sido logrado, algo ha sido hecho, una promesa ha sido cumplida. Los propósitos de Dios están intersectando, o están tocando el espacio y el tiempo, están tocando este mundo. Los propósitos de Dios están tocando, están aterrizando en el mundo y cosas nunca volverán a ser como antes. El Evangelio son buenas nuevas. Jesús ha venido, Dios ha venido en Cristo y ha cambiado todo. Y Lucas es uno de esos hombres que ha sido cambiado. Por eso hay urgencia. Por eso él se entrega a esta obra. Porque Lucas tiene buenas nuevas a que proclamar. Dios ha actuado. Dios ha logrado algo. Ha guardado su promesa. Ha guardado su promesa. Cosas cumplidas. Que guardemos esa frase en nuestra memoria, ¿no? Lo vamos a encontrar a través de todo el libro de Lucas. Y de hecho es casi la última cosa que Jesús dice a sus discípulos. Lucas 24, versículo 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumplieran todas las cosas que están escritas de mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Cosas han sido cumplidas. Dios ha logrado cosas. Las promesas anticipadas por mucho tiempo están siendo cumplidas. El plan de Dios está siendo realizado. Algo ha pasado. Algo que cambia toda la vida ha pasado. Y Lucas dice, aquí está. Quiero decírtelo. Quiero comentártelo. Y esto yo creo responde o contesta a una pregunta muy importante que a lo mejor si has pensado esa pregunta a lo mejor tú has preguntado esa pregunta, tú puedes leer el libro de Lucas y Hechos y te das cuenta de que, hombre, eso es mucho escrito aquí. Y si tú eres como la mayoría de nosotros,
no te gustó tanto los ensayos de investigación que tenías que escribir. Tuviste que escribir en la universidad o la escuela o como sea. Jóvenes a lo mejor no estén emocionados por los ensayos largos de investigación que tendrán que escribir este año escolar, pero Lucas se entrega completamente a este proyecto, esta labor que tardará años en cumplir. Este trabajo de cuidadosamente, con mucho esfuerzo, investigar, hay gasto involucrado, hay viajar involucrado, hay seguramente todo tipo de cosas inconvenientes involucrados con esto. Él está buscando gente, él está armando piezas, todo eso guiado por el Espíritu Santo, guiado por el Señor. ¿Por qué lo hace? Es un labor de amor. Es un labor de amor. Porque algo tan grande ha sucedido. Cristo ha venido al mundo. El Salvador ha venido al mundo. Y para Lucas esto es la cosa más grande. De hecho, la palabra Salvador, salvación, salvar, esas palabras, Lucas usa esas palabras más que los otros escritores de los evangelios juntos. Es nuestro Salvador. Es el Salvador de todo el mundo. Él va a hablar como Salvador a gente olvidada, gente abandonada. Él va a hablar salvación a gentiles, quienes estaban afuera, viendo hacia adentro, o así pensaban. Él va a escribir y va a hablar, va a hacer milagros, va a ir a la cruz, va a ser Salvador del mundo. Va a ser Salvador para ti, Salvador para mí, un Salvador para todo tipo de persona. Así que Lucas tiene buenas nuevas que a proclamar. Es una declaración, es un evangelio. Algo extraordinario ha sucedido. Jesús ha venido. Así que Lucas dice, miren lo que ha hecho Dios. Miren lo que ha hecho Dios. El Salvador ha venido. Es por eso que tú y yo tenemos esperanza hoy, ¿no? Porque, seamos honestos, el pecado nos ha hecho pedazos. El pecado es letal. Nos mata. El pecado nos aleja. Nos aleja de Dios, nos aleja uno al otro. Y aparte, sin algo milagroso, los efectos del pecado, el romper, el matar, el alejar, solamente se va a empeorar. Pero Lucas dice, Cristo ha venido. Cristo ha venido para armar nuevamente tu vida de pedazos. Cristo ha venido para traer sanación y vida. Cristo ha venido para traerte paz donde hubo enemistad. Cristo ha venido. Es un labor de amor. Así que él escribe con urgencia. Escribe porque esas cosas son de importancia vital. William Ramsey pudo ver eso. Algunos de ustedes a lo mejor habían escuchado ese nombre. Él era un estudioso renombrado, educado en Oxford y más adelante llegó a ser profesor en Oxford y muchos años en los 1800 y empezando en 1900, él habría sido el estudioso autoridad en cuanto a asuntos de arqueología y la historia del Medio Oeste. Su historia. Y si tú vas a ser historiador y arqueólogo del Medio Oeste, entonces tu educación, tu trabajo va a conectarse con la Biblia, va a tocar lo que dice la Biblia. Y Ramsey, al principio de su carrera profesional, él se acercó a las enseñanzas de la Biblia con escepticismo, con incredulidad. Esas cosas no son confiables, esas son cosas probablemente no ciertas, la mayoría. Pero a través de los años, mientras Ramsey hizo sus estudios
empezó a cavar y descubrir cosas estudiando las fuentes, él pudo ver una y otra vez que lo que decía la Biblia sobre aquel tiempo y lugar fueron cosas correctas, precisas, y él vio eso. Él dijo que Lucas era un historiador de primera clase. Pero Ramsey se dio cuenta que no pudo parar ahí. No pudo pararse ahí simplemente reconociendo a Lucas como alguien así, o que la Biblia era cierta y que los escritores bíblicos eran correctos. Él vio que si fueran ciertos, si son ciertas esas cosas, entonces tiene un significado vital. Y Ramsey más adelante llegó a ser creyente en el Señor Jesucristo. Bueno, amigos, ¿conocen ustedes las buenas nuevas? ¿Conoces tú las buenas nuevas aquí que ha venido un Salvador, que algo ha pasado y ha cambiado todo, que el plan de rescate de Dios, el plan de rescate de Dios para pecadores como tú y yo ha sido logrado? Y quiero que escuches eso, que ha sido logrado. Cristo ha hecho el trabajo. Él terminó el trabajo antes de que tú o yo naciéramos. Así que para tú y para mí no hay nada que hacer, excepto ir a Él y creer en lo que Cristo ya ha logrado por ti, como un pecador. A ir y decir, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Yo lo creo. Así que estas buenas nuevas capturaron al corazón de Lucas. Y su propósito también es capturar mi corazón y lo tuyo. Así que escribe con urgencia, porque esas cosas son importantes. Eso nos lleva a la última cosa que queremos ver esta mañana. Lucas no solamente escribe con convicción, no solamente escribe con urgencia, sino también escribe con propósito. Escribe con un propósito. Y su propósito es ayudar. Ayudar. Ahora Lucas, él tiene la educación académica, él sabe lo que hace. Él puede escribir griego impresionante. ¿Cuándo es la última vez que tú empezaste una oración con inasmuch? O habiendo procurado muchos. Sí, tiene dones, tiene habilidades, no para jactarse, no para recibir respeto de la comunidad académica. Usa sus dones para poder ayudar a las personas, para ayudar a las personas. Eso es lo que vemos de su propósito. Él está escribiendo a un hombre llamado Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Bueno, es un nombre griego. Probablemente estamos hablando de un gentil aquí. El enfoque de Lucas está sobre Cristo como Salvador a los gentiles, la mayoría. Pero es un nombre griego, significa amador de Dios. Y a lo mejor decimos, no es persona verdadera, ¿no? Seguramente es una persona que, o sea, representa personas que tendrían preguntas. No, es un hombre verdadero, persona verdadero. Pero puede ser un nombre inventado porque parece que era un nombre de autoridad, de nivel. Dice excelentísimo Teófilo. Ese es el mismo título o mismo reconocimiento que Pablo da a Festo y Félix más adelante en el libro de Hechos. Así que Teófilo puede ser que era otro nombre para darle un poco de hacerle un poco anónimo, porque puede ser que fuera una persona famoso o persona bien conocido con autoridad, pero es un hombre. Es un discípulo de Jesús. Nos dice que esas son cosas que él ha sido instruido. Versículo 4. Cosas que ha sido enseñado. La palabra aquí es catequeo, catequizado. Ha sido catequizado. Es un discípulo de Cristo. A lo mejor un nuevo discípulo, seguidor del Señor Jesucristo. Y ahí todavía tiene preguntas. Todavía tiene dudas. Ahora esa nos ayuda un poco a entender, ¿no? A lo mejor finalmente podríamos llamarlo ateo. A lo mejor vamos a través del tiempo
poder llamar a Teo, conocerlo mucho tiempo, pero eso nos ayuda a entender un poco quién es este hombre, Teófilo. Tiene preguntas, tiene dudas, hay cosas que todavía no entiende. Y Lucas escribe para que él pueda estar más seguro, para que pueda tener certidumbre. Aquí es un hombre a quien podemos comprender e entender. Así que Lucas le está escribiendo. Lucas está escribiendo para poder proporcionar tal certidumbre. La certeza, y yo creo que eso es importante porque esa palabra certidumbre es una oración larga, no esos versículos. Los griegos les encantaban sus oraciones largas. Hablamos de eso antes, pero es una oración larga y grande en el griego original. La última palabra aquí, la última palabra es en el griego, es la certeza, la certeza. Lucas está diciendo de lo que se trata, su propósito, certidumbre. Esta palabra va a seguir sonando a través de todos los capítulos que vamos a leer. Esa palabra va a tirar su luz sobre todo lo que está por venir todavía en el libro de Lucas y luego Hechos. Es por eso que estoy escribiendo. Es una razón muy práctica, muy básica, muy simple, muy importante. Quiero ayudar a la iglesia, quiero ayudar a ellos quienes estén buscando. Quiero ayudar a gente con dudas, quienes tienen preguntas. Quiero proporcionarles certidumbre en esas cosas que hemos escuchado. Y podemos nosotros imaginar los tipos de preguntas que tendría Teófilo. Él tenía mucho que perder, ¿no? Sí, la verdad es un hombre de autoridad que no quisiera perder. Una figura pública, ¿no? De pie firme por Cristo. ¿Quieres saber, son ciertas esas cosas? Él a lo mejor haría la pregunta, pues, si ese es el Mesías de los judíos, ¿por qué es que tantos judíos lo rechazaron? Lucas dice, vamos a hablar de esto. Si esto es el Mesías de los judíos, ¿tengo yo un lugar como gentil entre aquel pueblo? Lucas dice, vamos a hablar de esto también. Este movimiento de Jesús, ¿es el movimiento de Dios? ¿Esto es de Dios? ¿Todo es de Dios? Lucas dice, te voy a mostrar que sí lo es. Esos son los tipos de preguntas que, si esto es de Dios, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta persecución? Esas serían preguntas importantes a un hombre como Teófilo. Seguramente tú tienes tus propias preguntas, ¿no? Estoy seguro que tú tienes sus propios escepticismo, algunos de ustedes. Algunos de ustedes a lo mejor llevan años siendo creyentes, pero todavía tienen algunas preguntas que quisieran, que no quieren dejarte en paz, ¿no? Lucas escribió su libro para ayudarte. No es solamente nuestro día que tiene su escepticismo, un pesimismo sobre ciertas cosas, y certidumbre. ¿Se acuerda lo que dijo Pilato hablando de Jesús? Él respondió al escuchar de Cristo, era decir, bueno, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Así que Lucas habla esto. La palabra de Dios a través de todas las épocas nos habla a nosotros y nuestras dudas y preguntas. Y aquí, al terminar este tiempo hoy, quiero que se afirmen esto mientras sigamos nuestros estudios aquí en Lucas. Quiero que vean lo cuanto que le importa a Dios. A gente con preguntas. ¿A cuánto le importa Dios a gente con dudas y preguntas? A veces podemos ignorar esas cosas, ¿no? Pero a Dios no. Lucas no. Yo quiero que tú tomes eso y lo guardes en tu corazón. Que juntos el libro de Lucas Hechos, hace 27% del Nuevo Testamento. Ese quiere decir a él, el autor que escribió más del Nuevo Testamento. Un gentil, escribiendo un libro de 2 volúmenes, cuyo propósito era ayudar a ellos con preguntas que tengan certeza y certidumbre. Es una cosa asombrosa aquí. Yo creo que dice algo en cuanto al corazón de Dios. Que Dios tiene un corazón. A Él le importa. A nosotros quienes todavía luchamos y tenemos luchas y preguntas, no te deja a un lado. De hecho, Él dice, aquí es el mejor lugar.
a irnos, que vayamos a mi palabra, que vayamos a mi palabra. Aquí voy a colocar algo sólido bajo tus pies. Aquí te voy a tranquilizar, te voy a establecer en mi verdad. Ve mi palabra y encuentra ahí un lugar sólido en que estar de pie. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición para nosotros tener las Escrituras! Algo firme, algo resuelta, un récord público que cualquiera de nosotros podremos abrir, una revelación objetiva que tiene una portada, principio, fin, que mucho mejor es esto que una voz en mi cabeza, ¿no? Es objetivo. Aquí está escrito delante de mí. Aquí es la historia que Dios nos ha dado. Aquí es la verdad de Dios. Eso es lo que Dios nos ha dado para fortalecernos y darnos certidumbre. Y aquí es el gran evangelio, el más largo de los 4 evangelios. El evangelio para que seamos más seguros y ciertos y firmes. Y Él lo escribe por ti y por mí. Este es el libro para Teófilo. A lo mejor ya habrás visto que las cartas del Nuevo Testamento tienen nombres de los recipientes, ¿no? El libro de Efesios, de Romanos, etc. Los evangelios no fueron escritos aquí, pero aquí es casi una carta grande a Teófilo. Claro, es para nosotros, para todos, ¿no? Pero primeramente para él, Teófilo. Un libro para ayudarte. Así que, amigos, aquí tenemos un libro para establecerte, para ayudarte a responder preguntas, estar más firme, tener más confianza en Cristo Jesús. Y honestamente, ¿qué podría ser más importante que eso? ¿Qué podría ser más importante que tener a las preguntas más grandes que podrías hacer resuelta, firme, contestada? Preguntas que te preparan no solamente para esta vida, sino que te preparan para la vida venidera. Puede ser, me meto en problemas al convertir eso con ustedes, pero creo que ella lo permitiría porque serán animados por esto. Hablando hace unos días con Susan Darborough, una mujer que muchos de ustedes saben que está sufriendo de un cáncer agresivo, le dieron 3 a 6 meses para vivir. Y supongo que cualquier pastor, yo sé que yo lucho con qué decir en una situación así. Ahí al otro lado de la mesa, sentado con ella, Susan, lo lamento. ¿Sabes lo que me dijo a mí? No lo seas. Luego me citó las Escrituras. Cito la palabra de Dios sobre la certeza de lo que le esperaba más allá de la muerte. Hay un lugar que podemos ir para tener esa certidumbre. Ese es el regalo de Dios a nosotros, igual como su Hijo es el regalo de Dios a nosotros. Que le demos gracias por su bondad y su misericordia hacia nosotros. ¿Podrían ponerse de pie, por favor, mientras oramos? Dios de gracia, te damos gracias por la manera que nos amas, la manera que nos entiendes y eres sensible a nuestras necesidades. Te damos gracias que nos hayas dado a nosotros este Evangelio para que podamos ser más ciertos y firmes. Te damos gracias por la certeza que nos da tu palabra. Te damos gracias que tenemos un recuerdo que podemos depender, una historia ordenada, un recuerdo de lo que sucedió. Una historia que habla de grandes cosas, cosas maravillosas, que habla del Evangelio, buenas nuevas a nosotros. Así que pedimos que nos des gracia para recibir esas cosas y crecer en esas cosas y ser edificados en esas cosas. Oh Señor, ayúdanos a regocijarnos en tu palabra, aún mientras regocijamos en
tu palabra hecho carne, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.